más adelante. Pero en este momento también vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero que recordemos acerca de recordando los propósitos de Dios para su iglesia. Gracias a Dios. Y en este tema, ustedes, es como un recorderis para todos nosotros, en los cuales nosotros recordamos que todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, tiene una razón de ser. ¿Cierto que sí? Es decir, debe cumplir ese propósito toda la creación. Lo mismo cuando alguien crea algo, una invención, por ejemplo, como un teléfono, ese teléfono tiene un propósito, ¿cierto? Según su creador lo hizo. No puede usar un teléfono, por ejemplo, como martillo, ¿cierto? No lo puede usar de esa manera porque lo voy a dañar. No fue creado para eso, ¿cierto que sí? Entonces es importante entender que cada uno de nosotros fue creado con propósito, la iglesia fue creada con propósito y tenemos que vivir en ese propósito como personas, como iglesia también, ¿cierto que sí? La iglesia tiene un propósito que no lo ha inventado ella, que no lo inventaron los pastores, que no lo inventó la sociedad, sino que Dios le dio un propósito a su iglesia. Cuando la iglesia cumple el propósito de Dios, la iglesia avanza. Pero cuando la iglesia no cumple el propósito de Dios, solamente está dando vueltas como Israel en el desierto. Muchas veces la iglesia del Señor no avanza porque la iglesia, nosotros, no estamos enfocados en el propósito de Dios. Pero repasemos qué es el propósito de Dios para la iglesia de Cristo, y entonces podemos avanzar. Veamos los 5 propósitos básicos de la iglesia, los recordamos. Primero, la iglesia está creada, está diseñada y es para la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? La iglesia fue creada para darle la gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice que para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que la iglesia existe para la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender, el versículo 12 lo dice también, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿para qué Dios creó su iglesia? ¿Para qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué Cristo derramó su sangre? Claro, para formar un pueblo. Ese pueblo se llama la iglesia de Dios. Pero esa iglesia de Dios, ante todo, fue creada, fue formada para darle la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Que en nuestra vida glorifiquemos a Dios. Que nuestra forma de pensar, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de vivir, glorifiquemos a Dios. Todo lo que Dios ha creado es para su gloria. Algo que me admira bastante es que en las selvas hay aves muy hermosas, ¿cierto? Aves de muchos colores que cantan muy bonito. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta ave esté en un lugar donde no hay gente? Y canta y vuela y bueno, tiene sus características, porque entonces llegamos a la conclusión de que esa ave fue creada para la gloria de Dios. Cada vez que canta, cada vez que se mueve y sus colores y todo, glorifican a Dios. Cuando uno va a los campos, ¿cierto? A iglesias de lugares muy remotos en el país, en veredas, lejos, encuentra uno personas que tienen unas voces maravillosas y unos talentos, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo este talento está aquí en esta montaña? Precisamente porque Dios tiene ese talento no para la farándula, sino para la gloria de Dios. Entonces Dios nos creó para su gloria, ¿cierto que sí? Entonces existimos para darle la gloria a Dios, ¿cierto? Es el primer propósito con el cual Dios nos ha creado. Entonces, antes de servir a Dios, Él nos creó para adorarlo. Muchas veces nosotros queremos servir a Dios y es importante, ¿cierto? Y es también una forma de adoración. Pero antes de servir a Dios, de hacer algo para Dios, debemos ser adoradores de Dios. Dice la Biblia que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es bueno servir a Dios, es bueno extender la obra del Señor, pero ante todo es bueno tener comunión con Él y adorarlo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como la persona más importante en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
Entonces la gente inconversa no cumple ese propósito porque los inconversos no viven para la gloria de Dios, los inconversos viven para sí mismos, ¿cierto? La gente, hablando digamos de el mundo secular, la gente busca todo lo que le satisfaga, pero no busca glorificar a Dios. El cristiano, la iglesia de Cristo, busca ante todo darle la gloria a Dios, vivir para la gloria de Dios. Que nosotros entendamos esto y vivamos en esa enseñanza que nos da la palabra de Dios. En el libro de los Romanos, en el capítulo 1, verso 20, nos dice la palabra del Señor. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 21, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, este texto del capítulo 1 de Romanos nos dice que Dios se reveló a los hombres, ¿cierto? Dice el versículo 19, porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, Dios se ha revelado al ser humano a través de la creación. También se ha revelado a través de la conciencia, o sea, nuestra conciencia nos habla de que Dios existe. Se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, se ha revelado a través del Espíritu Santo y se ha revelado a través de la obra de Cristo en la cruz. O sea que Dios se ha mostrado al ser humano como lo que Él es, grande y poderoso y maravilloso. Pero dice la Biblia que los seres humanos, la humanidad, no le dieron gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. El inconverso no le da la gloria a Dios. Cierto que sí, si tiene un talento, él no dice gracias a Dios por este talento, sino él dice mis manos han hecho todo lo que yo he logrado, ¿cierto? Si canta bien, no dice gracias a Dios porque me dio esta voz, sino dice es que yo ensayo mucho y tengo una voz maravillosa. Cierto que sí, soy un excelente técnico, un excelente profesional, soy una persona y no le da la gloria a Dios. Los cristianos, por todos los logros, le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que siempre le demos la gloria al Señor, ¿cierto? Porque dice la Biblia que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto, viene del Padre Dios, del Padre nuestro Señor. Entonces que podamos darle la gloria. El inconverso no puede darle la gloria a Dios, porque él piensa que todo lo ha hecho Él, que todo ha venido de Él. Pero el cristiano, nosotros sabemos que todo lo que tenemos, todo lo bueno viene de Dios y le damos la gloria. Es muy hermoso darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera vivimos en bendición. Pero cuando los hombres no le dieron la gloria a Dios, dice que su necio corazón fue entenebrecido, es decir, vino la corrupción. El no darle gracias a Dios ni darle gloria produce corrupción y por eso llega la sociedad a extremos tan tremendos de maldad como la que vemos hoy. Corrupción moral, corrupción espiritual. Por eso necesitamos que la sociedad conozca a Dios y que todos le demos la gloria a Dios. Cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Dios nos guarda moralmente y nos libra de la corrupción. Gloria a Dios por esto, ¿cierto? El Salmo 99, versículo 5, nos dice, exaltad a Jehová nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y en cada uno de los textos de la palabra de Dios nos habla de la grandeza del Señor, ¿cierto que sí? Que podamos nosotros entender que Dios es maravilloso, que Dios es glorioso y que Él se revela en las Sagradas Escrituras, como este texto que hemos leído acá. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, ante el estrado de sus pies. Él es santo, ¿cierto que sí? Entonces la iglesia en primer lugar está para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿vives para la gloria de Dios? ¿Sí o no? Bueno, si vives para la gloria de Dios, estás cumpliendo ese propósito. En segundo lugar, la iglesia del Señor está puesta por Él para que
lleve la palabra de Dios. Es importante esto, para llevar la palabra de Dios. Y esto ya lo habíamos mencionado y es el énfasis de estos meses. Cierto que sí, ustedes saben que hemos estado haciendo mucho énfasis en el evangelismo. Vino nuestro hermano de Ecuador que nos enseñó acerca de más allá del éxito. Son grupos pequeños en los cuales se comparten principios y valores cristianos, pero se lleva a la gente a que conozca al Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Estamos en varias actividades de campañas con las iglesias que estamos asociados y estamos haciendo bastante énfasis en ese tiempo del evangelismo, y se acerca también lo que llamamos la fiesta del amigo. Pero la iglesia está, la fiesta del amigo, que es para evangelizar. La iglesia siempre debe estar llevando la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, verso 15, son textos muy conocidos. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre del Señor Jesucristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Para qué está la iglesia cristiana en el mundo? Para predicar el evangelio. Cierto que sí, lo sabemos. Existimos para predicar la palabra de salvación, para ganar almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Una iglesia que gana almas es una iglesia sabia. Cierto que sí, y es una iglesia que está cumpliendo el propósito de Dios. Nosotros trabajamos con grupos pequeños que llamamos casas de paz, pero uno de los primeros propósitos de la casa de paz es ganar nuevas personas para el Señor Jesucristo. La iglesia siempre debe estar predicando el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Siempre. Como somos iglesia, iglesia no es el templo físico acá, digamos este edificio, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Es decir, que donde quiera que estemos debemos estar llevando el evangelio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En su negocio, en su taxi, en su oficina, en la calle, en su casa, en donde quiera que estemos, debemos siempre estar llevando la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, porque si estamos llevando la palabra de Dios, estaremos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Recordemos que Lucas 19:10 dice la palabra que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo al mundo? ¿Para qué fue a la cruz? No fue para ser un personaje histórico famoso, ¿cierto? Para ser un gran filósofo o un gran maestro de religión, sino que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue la razón de que el Señor Jesucristo viniera? Salvar la gente. ¿Cuántos niños, cuántas familias, cuántos hombres, cuántos empresarios, cuántos ancianos, cierto? Cuántos jóvenes están perdiéndose ahora y están cayendo a la condenación? ¿Para qué está la iglesia? Para llevar el evangelio y muchos sean salvos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que entender esto y vivir en esa dimensión. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:10 que el Señor vino a llevar a muchos hijos a la gloria. Anótelo por favor, después lo lee, que vino para llevar muchos hijos a la gloria. Y segunda de Pedro 3:9 dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que puede cambiar a un país? La predicación del evangelio de Cristo. La iglesia quizá no ha entendido el poder del evangelio. ¿Y qué pasa cuando la iglesia no predica el evangelio? El país cae en manos de ideologías, ¿cierto? Por ejemplo, como hoy están diciendo, de que van a haber unas marchas también en contra de esto, que están diciendo que a los 3 años hay que, digamos, si quieren que sea una niña o un niño, le cortan, digamos, el miembro al niño, ¿cierto? Y supuestamente ya es una niña, ¿cierto? Eso es una cuestión que no es ni científica, que no es una cuestión, digamos, ni racional, es una cuestión ideológica, ¿cierto? Que si un niño a los 3 años
va a saber definir si es un niño o es una niña, pues es una niña o es un niño, conforme Dios lo creó. Pero ¿qué está pretendiendo hoy la gente? Que no se respete como Dios creó al ser humano, sino que se le cambie de sexo desde los 3 años. ¿Por qué los países llegan a una barbaridad de esas? Una forma de pensar retorcida como es esa, porque eso no tiene ningún sentido lógico, es realmente algo diabólico. Pero ¿cómo llegan los países a creer esas cosas? ¿Cómo llegan los gobiernos a dar el presupuesto para esas barbaridades? Porque la gente no tiene temor de Dios. ¿Y por qué no tiene temor de Dios? Porque no han recibido el Evangelio. Y en conclusión, porque la iglesia del Señor no ha hecho su labor. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, amados hermanos, nuestro país está en una situación bastante difícil. La única respuesta para Colombia es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Ganar uno a uno para Cristo. Debe usted convertirse en un evangelista. Ser un evangelista no quiere decir que predique desde un púlpito. Usted puede predicar en la calle, en la oficina, ya lo dijimos, donde quiera que estemos, sus compañeros de trabajo, sus clientes, darles el mensaje de Dios. No, dijo el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hay cristianos que se avergüenzan de ser cristianos, que no vayan a saber mis amigos que yo soy cristiano, porque qué pena. Pero ¿pena de qué? Si el evangelio es el poder de Dios para salvación. Es un privilegio ser cristiano, es un privilegio ser un hijo de Dios, ¿cierto que sí? Entonces el apóstol dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Qué importante es que la iglesia del Señor está para llevar la palabra de Dios. En esta próxima semana, no, dentro de una semana, van a llegar los hermanos de Estados Unidos, 20 hermanos, y se van a estar repartiendo 300,000 nuevos testamentos en las universidades, en los colegios, en las cárceles de la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Entonces se están necesitando intérpretes, se están necesitando hermanos voluntarios para repartir los nuevos testamentos. Entonces, si usted quiere participar en esto, esto es importante, porque el dar la palabra de Dios a 300,000 personas, eso tiene un peso, eso es una bendición. Los que quieran participar, entonces podemos hablar, se comunican con su supervisor o con nosotros y tomamos sus datos. Pero tenemos que estar en esa función de llevar, en esa acción de llevar siempre la palabra de Dios. Sea aquí en Colombia o si usted viaja, hay hermanos que viajan a otros países, se radican allá en otros lugares, ¿cierto? Allá también hay que predicar el evangelio, porque todo el mundo necesita la palabra de Dios. En cualquier lugar de la tierra, ¿cierto? En cualquier lugar. Por ejemplo, en Europa, hoy usted habla de Dios y dicen, ¿Dios qué es Dios? O sea, porque según la cultura europea, Dios no existe, eso era un mito de los antepasados, que hoy lo que vale es la tecnología, que la ciencia y todas estas cosas. Las sociedades niegan a Dios, pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y el evangelio siempre tiene que ser predicado. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude a llevar la bendita palabra de Dios. Pero unido a esto está también la iglesia, está. Entonces, dos cosas. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para llevar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, debemos recordar, la iglesia está para el discipulado. La iglesia está para ser discípulos. Y es muy importante entender esto. Esto yo sé que es un recorderis, pero qué bueno que nosotros no lo olvidemos. Mateo capítulo 28 nos dice la bendita palabra de Dios: id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándoles, vamos a leerlo literalmente, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia existe para discipular las naciones. ¿Qué les parece? Pero cuando habla de discipular las naciones empieza con individuos. El discipulado se hace a nivel personal, uno a uno. Pero también en las familias, ¿cierto? Debemos discipular las familias, pero también la nación. La nación.
¿cierto? Hay algunos estudiosos que dicen que hay algunos elementos muy fuertes en las naciones, como son, por ejemplo, la educación. Hay que disipular a los educadores, a los que enseñan a los niños, ¿cierto? Que la educación en Colombia no traiga elementos que destruyen la moral y la familia, sino que la educación en Colombia esté impregnada de la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Las grandes universidades como Yale, Harvard, en primer lugar fueron seminarios bíblicos. ¿Usted sabía esto? Empezaron como seminarios bíblicos y después, desde la Biblia, estudiaron la medicina, la arquitectura, la ingeniería. Es decir, que las grandes universidades se formaron primero basadas en la palabra de Dios y de ahí surgían las diferentes materias. ¿Cierto que sí? Es decir, lo que formó a Occidente fue el fundamento bíblico del cristianismo. Es muy importante entenderlo. Por ejemplo, nosotros observamos países que fueron muy atrasados como Corea del Sur, que me gusta ese ejemplo, que hace unos 80 años era de los países más pobres del mundo porque eran budistas, pero hace unos 80 años empezaron a llegar o 100 años, empezaron a llegar los misioneros cristianos. ¿Y qué pasó? Empezaron a discipular la nación. Y al discipular la nación salió de la pobreza. Hoy es la séptima potencia económica del mundo, Corea del Sur. No por ser como la religión que tenían budistas, sino por la palabra de Dios, porque empezaron a aplicar los principios de la palabra de Dios y empezaron en la educación a establecer los principios de la palabra de Dios y el país prosperó. Es decir que el evangelio debe disipular también la educación, la familia, la economía, el gobierno, los medios de comunicación, todas las áreas que influyen a una sociedad. Debemos disipular la nación. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Dios le ha dado a usted influencia con algunas personas. ¿Qué hay que hacer con estas personas? Primero, ganarlos para Cristo. Usted tiene un jefe, usted tiene un compañero de trabajo, familia. Pidámosle al Señor que Dios nos permita ganar estas personas para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Y en segundo lugar, que Dios nos permita disipularlos. Porque ¿qué quiere decir? Que hay que seguirles enseñando la palabra. Como el Señor dijo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es enseñar la palabra de Dios en todas las áreas de la vida de una persona. ¿Cierto que sí? En todas las áreas de la vida. Entonces el discipulado es alguien que aprende del Señor Jesucristo, que es nuestro maestro. Tenemos que ser discipulados como padres, como esposos, como hijos, como profesionales, ¿cierto que sí? Como cada persona y cada aspecto de la sociedad. Tenemos que hacer discípulos. La pregunta es esta: ¿usted en este momento está haciendo discípulos? Levante la mano. A ver, levántela. Muy bien. Algunos están haciendo discípulos, un pequeño porcentaje, quizá un 10%, pero dice la palabra que vivimos como iglesia para hacer discípulos. ¿Cómo usted en el sentido práctico puede ayudar a ser discípulos? Vamos a pensar esto. Hay una persona nueva creyente, adóptela como un hijo espiritual, ¿cierto? Llámelo, visítelo, enséñele palabra de Dios, tráigalo a la iglesia, váyale enseñando los pasos de la vida cristiana, ¿cierto? Y vaya ayudándolo, por lo menos a una persona. ¿Qué pasaría si cada cristiano discipulara por lo menos una persona? Pues las cosas cambiarían, porque se dice que en Colombia somos 10 millones de cristianos, ¿cierto? Bueno, no creo que seamos tantos en realidad, pero digamos que seamos 2 millones o 1 millón. ¿Qué tal 1 millón de personas discipulando a otro millón de personas? Es decir, siendo verdaderos discípulos. ¿Qué va a pasar? Una transformación nacional. Una transformación del país. ¿Cómo los países cambian? A través del discipulado, ¿cierto? Por ejemplo, el esposo aprende a ser un excelente esposo, el dueño de una empresa aplica los principios en esa empresa, el profesional aplica los principios cristianos en su profesión. Entonces, ¿qué pasa? Hay una transformación nacional, ¿cierto? Y Dios puede transformar naciones, como el caso que hemos visto de Corea del Sur, como pasó con Inglaterra en su tiempo, como pasó con los Estados Unidos en su tiempo, como pasó con Alemania en su tiempo y las naciones de Europa. El evangelio transformó sociedades a través del discipulado.
Colombia necesita una iglesia que la disipule. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En la iglesia usamos un proceso, ¿cierto que sí? Desde que la persona recibe a Cristo, ¿cierto? Les damos unos materiales de discipulado básico, luego la persona va al encuentro con Dios, pero lo seguimos discipulando, ¿cierto que sí? Y va progresando y va creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es indispensable que la iglesia del Señor haga discípulos de Cristo. Entonces hemos visto tres cosas, vamos a recordarlas. La iglesia del Señor tiene el primer propósito de adorar a Dios, ¿cierto? Segundo, ¿qué? Llevar el evangelio del Señor Jesucristo, ganar vidas para Dios, evangelizar. Tercero, hacer discípulos a las personas. Importante esto, pero un cuarto aspecto que es también muy importante es que la iglesia está en la tierra para servir. Cierto que sí, qué importante es entender esto. Vamos a mirar Mateo capítulo 5. Hemos procurado nosotros estar en todos estos aspectos y por eso tenemos que reforzarlos permanentemente. Que la iglesia sea una adoradora de Dios, primero. Segundo, que la iglesia sea una ganadora de almas. Tercero, que la iglesia sea una discipuladora. Yo sé que si usted ha estado en la iglesia por un tiempo, nota estos elementos en esta congregación, ¿cierto? Hay unos que hay que reforzar más que otros, pero muy importante. Pero también está el aspecto entonces del servicio. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto que sí? Entonces aquí nos dice que la iglesia del Señor está en la tierra para servir. ¿Cuántos están de acuerdo? Esto es muy importante, ¿cierto que sí? La doctrina cristiana nos enseña que no somos salvos por obras, ¿cierto que sí? Y a veces es la gran batalla con la iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional dice en su doctrina que la gente se salva haciendo, o sea, por buenas obras. La Biblia dice que no es por buenas obras, sino por la fe. Pero aquí hay un equilibrio que lo encontramos en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. En este recorderis, porque yo sé que ustedes conocen este material, pero vamos a mirarlo. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿cómo dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces miremos este texto. Dice que somos salvos por gracia, o sea, ¿cómo es la salvación? O sea, ¿cómo podemos estar en la gloria eterna según la palabra de Dios? Por gracia, es decir, por un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un regalo que Dios nos da en Cristo. Por supuesto, yo tengo que recibirla por la fe y también a través del arrepentimiento y la fe. O sea, haberme arrepentido de mis pecados, pero recibir gratuitamente la salvación que Dios nos da. ¿Quién puede comprar su salvación? Nadie. Nadie, por más de que haga obras buenas, puede lograr la salvación, porque la salvación es el resultado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Él murió por nuestros pecados y nos dio la salvación. ¿Cómo la obtengo? Por la fe. Cuando yo creo en Él, que es el que llevó mis pecados, le pido perdón, lo recibo en mi corazón, me arrepiento de mi maldad y recibo gratuitamente la salvación. Cierto que sí, porque es un regalo que Dios me da. Bendito el nombre de Dios. Pero dice entonces que aunque somos salvos por la fe, por gracia y no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe, ¿cierto? Nadie puede decir: es que he sido tan bueno que Dios tiene que dejarme entrar al cielo. A ver, ¿quién ha sido tan bueno que tiene la entrada al cielo? Nadie, ¿cierto? A ver, o levante la mano para que ore por nosotros. No. ¿Qué quiere decir? Todos hemos pecado. Dice: porque no hay justo ni aún uno.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es santo de tal manera que pueda ir al cielo. Todos hemos pecado, pero gloria a Dios porque murió el Señor Jesús para perdonar nuestros pecados. ¿Cierto que sí? La gloria es para Dios. Entonces dice que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Pero ahí entonces hace un paréntesis y dice en el versículo 10 y dice, porque somos hechura suya, o sea, nueva creación de Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. Aquí hay un para. O sea, no por buenas obras, pero sí para buenas obras. O sea que fuimos creados para hacer el bien. ¿Cierto que sí? Hemos sido creados para hacer el bien. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la iglesia del Señor fue creada para hacer el bien. Pero ¿qué pasa? Fallamos mucho en esto. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana no sirve a la gente muchas veces. Nos centramos en estar en las reuniones, estamos centrados en las actividades de la iglesia, pero la iglesia ha dejado de servir al necesitado. La iglesia debe servir a las personas, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso hemos implementado un material de los proyectos Semilla. ¿Cuántos se acuerdan de los proyectos Semilla? Y recordemos los supervisores que estamos atrasados en el informe de los proyectos Semilla, porque cada grupo de hogar debe haber hecho un proyecto Semilla de los últimos 4 meses, por lo menos uno. ¿Qué es un proyecto Semilla? Es una acción de servicio práctico a un anciano, a una familia, a una comunidad, que lo han hecho los hermanos en grupo. Se reúnen los hermanos, 5, 6, 7 hermanos, y hacen una labor que llamamos un proyecto Semilla. Es decir, una buena acción a favor de la gente necesitada. Y estamos haciéndolo como una cultura nuestra como iglesia. Es decir, no es algo que sencillamente hacemos y ya se nos olvida, sino que la iglesia del Señor siempre debe vivir haciendo lo bueno. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Ayudando a la gente, bendiciendo a la gente, manifestando el amor de Dios a las personas. Entonces, que sirva esto también como un recorderis de los informes, hermanos supervisores de los proyectos Semilla de cada casa de paz. Esto es importante, que sea una forma de vida y no solo algo que se hace, porque vivimos con propósito. El propósito es estar sirviendo, ¿cierto que sí? Ser una bendición para las personas. El servicio es integral, tiene que ver con todos los aspectos de las personas, ¿cierto? Y es importante que nosotros podamos ser una bendición para Colombia. Y siempre yo lo recalco, si somos 1 millón de cristianos, siempre lo recalco, 1 millón de cristianos haciéndole el bien a Colombia, Colombia va a cambiar, ¿cierto que sí? Pero la iglesia cristiana está fallando en esto. La iglesia tradicional ha establecido, por ejemplo, colegios, orfanatos, ha establecido universidades, ha establecido labor social, y la iglesia cristiana en este país se ha quedado muy corta. Y no que no lo haga, sino que muchas veces no lo reportamos, ¿cierto que sí? Por eso en los proyectos Semilla, pues no es una forma, digamos, de decir, mire todo lo que hacemos, pero sí para documentar que la iglesia está rehabilitando drogadictos, ¿cierto? Que la iglesia está ayudando a familias, que la iglesia está ayudando a ancianos, que la iglesia está ayudando a la comunidad. La iglesia debe servir. Es decir, que hemos sido creados para servir a la comunidad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces recapitulemos. Entonces encontramos 4 cosas que hemos visto. ¿Me ayudan cuáles hemos visto? ¿Para qué está la iglesia del Señor en la tierra? Primero, para adorar a Dios. Segundo, para llevar el evangelio. Tercero, para ser discípulos de Cristo a las naciones. Y cuarto, para servir. Y en quinto lugar, la iglesia existe para proveer comunión a los siervos de Dios, comunión a la gente de fe, para proveer comunión. Es decir, que la iglesia es una familia. Es muy importante entenderlo, ¿cierto que sí? Muchas veces la gente está sin familia, pero Dios ha dado una familia, la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos. De por sí la Biblia habla y dice que somos la casa de Dios, la familia de Dios. Y desde el principio observamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ¿cierto? Versículos 41
y 42 dice de la siguiente manera, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero aquí habla de la comunión, ¿cierto que sí? La iglesia ha sido creada para formar comunión, es decir, para que tengamos, no formar, sino para que tengamos comunión como hermanos. ¿Cierto que sí? Los cristianos necesitan tener comunión con otros creyentes, con personas que tienen los mismos principios, los mismos valores, pero ante todo al mismo Señor y la misma fe, que creen en las sagradas escrituras. Es decir, que en la iglesia cristiana debe haber esa cercanía, esa comunión. Sus mejores amigos deben ser cristianos, ¿cierto? No los paganos, sino que debe haber esa amistad cristiana para que entendamos que ahí Dios nos ayuda a fortalecernos. Recuerde que el Señor viene por una iglesia que es un cuerpo. No viene solo por un individuo o por individuos, sino que Él viene por su cuerpo, que es su iglesia. Ahí nos está hablando de un cuerpo. ¿Qué es la idea del cuerpo? Que cada parte del cuerpo tiene una función, ¿cierto? Los dedos, las manos, ¿cierto? Los hombros, bueno, las costillas, por decirlo de alguna manera, el corazón, el hígado, todo funciona, pero todo funciona en unión con el cuerpo. Porque, por ejemplo, ¿de qué sirve el hígado si no está conectado al cuerpo? ¿De qué sirve? De nada, ¿cierto que sí? Digamos el cerebro, que es tan valioso, que es tan importante, ¿de qué sirve el cerebro desconectado del cuerpo? ¿Cierto? Entonces, ¿de qué sirve el corazón? Bueno, todo lo que digamos, las partes del cuerpo tienen sentido, tienen razón de ser cuando están unidas al cuerpo. ¿Cierto que sí? Porque somos un cuerpo. Nadie puede decir que es solo él el siervo de Dios, la sierva de Dios y que no necesita a nadie. Eso se llamó el monasticismo más que en la Edad Media, ¿cierto? Cuando la gente decidió irse a un monte a decir, me olvido de este mundo malo, y se aisló por allá en una montaña solo a orar. Está bien sacar tiempos para orar, ¿cierto? A solas con Dios, pero entendamos que pues eso es un tiempo devocional, pero que somos parte de un cuerpo. Necesitamos a la iglesia nos necesita a nosotros. Es decir, porque somos parte de ese cuerpo. Porque si, digamos, decía isla es como una iglesia sin mano o una iglesia sin un pie, sin un ojo, sin una oreja, es decir, es algo que no es lo que Dios quiere. Entonces nosotros tenemos que guardar la comunión con los cristianos. Hoy, por ejemplo, en la Santa Cena, la palabra de Dios dice, pruébese a sí mismo cada uno y coma del pan y beba de la copa. Dice que no debe tomar el pan ni la copa sin discernir el cuerpo de Cristo. La Santa Cena que hoy hemos tomado habla de la comunión, ¿cierto? De que somos un cuerpo, y también dice o sea, que yo tengo que estar en paz con mi hermano. Por eso dice que pruébese cada uno, quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en conflicto con un hermano, si yo odio a un hermano y voy a tomar la Santa Cena, esa Santa Cena, ¿qué va a producir en mí? Va a producir problemas, enfermedad, crisis, ¿cierto? Porque la estoy tomando sin discernir el cuerpo de Cristo, o sea, sin darle importancia al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tomo la Santa Cena tengo que estar en armonía con todos los hermanos. Tengo que estar en paz con todos los hermanos. Que no puedo estar con amargura, con resentimiento hacia algún hermano, y sin embargo tomo la Santa Cena, porque dice que trae ¿qué? Juicio para sí. Por eso hay muchos debilitados y muchos han muerto. Es decir, el tomar la Santa Cena sin tener comunión con los hermanos produce enfermedad y produce muerte. Porque Dios quiere que la iglesia sea para que tengamos comunión. Ahora, no quiere decir con pinchería, ¿cierto que sí? No quiere decir que están tan unidos que se la pasan hablando del prójimo y con chismes y todas estas cosas. No, sino algo que es esa unión en Cristo, siempre con los parámetros de la palabra de Dios, con el temor de Dios, con los debidos límites, sin confiancitas indebidas, ¿cierto que sí? Sin deformar la relación de hermanos en Cristo, con mucho respeto, con mucho temor de Dios, cierto que sí, en los parámetros del temor de Dios. Pero importante, somos solo un cuerpo. Ahora, es importante entender, hablando de la comunión, que los cristianos somos hermanos donde quiera que estemos.
No es porque el uno que es de una denominación y otro de otra denominación, otro grupo, y que solo unos son cristianos, ¿cierto? Porque algunos dicen, los que son de nuestra iglesia, nuestra misión, esos son los cristianos. Y los que no son de nuestra denominación, no son cristianos. No, así sea de Asambleas de Dios, Misión Panamericana, Bethesda, Iglesia Bautista, somos uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, alguien se inventó un coro que decía, somos uno en Cristo, somos uno, cada uno. No, no es uno cada uno, sino que somos uno todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces algunos dicen, somos uno cada uno, quiere decir que cada uno es un mundo aparte y cada uno hace lo que quiere y no quiere saber nada de los demás hermanos. Somos hermanos en Cristo todos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todos somos uno en Cristo. Tenemos que aprender a respetar el cuerpo del Señor, no hablar mal de las iglesias, no hablar mal de los pastores, cierto que sí, porque hay hermanos que les gusta hablar mal de las iglesias. ¿A cuánto? Levanten la mano. Bueno, no vinieron hoy. Hay algunos que les gusta estar hablando mal de los pastores, cuidado con eso, ¿cierto? Y entonces, o algunos dicen, no, es que mi iglesia es la única. No, hermano, ni se lo imagine. La iglesia de Cristo es una, todos aquellos que han creído en el Señor, y tenemos que tener esa comunión con ellos, ¿cierto? A menos de que haya mal testimonio, terribles malos testimonios, ¿cierto? Haya doctrinas falsas, no podemos tener comunión con estas personas. Pero somos un cuerpo en Cristo. Mire, si la iglesia cristiana en Colombia se une, podemos lograr muchas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede con el pueblo cristiano? Muchas veces hay división, porque se promueve la división diciéndole a la gente, esta es la iglesia más poderosa de Colombia, es que nosotros sí, es que entonces cada uno se cree, digamos, el único. ¿Y qué genera eso? Pues que haya división, pero es importante entender que el Señor nos ha hecho una familia. Miremos algunos textos, ya tenemos que terminar porque ya hoy el culto es corto, la predicación es corta, gloria a Dios. Anótelo más bien porque el tiempo no nos alcanza. Ahorita empezamos el culto porque viene el misionero a predicar ahora el segundo culto. Efesios 2:19, ahí nos dice que somos la familia de Dios, cierto, que debemos vivir en comunión. En 1 Corintios 12:27 nos dice que somos el cuerpo de Cristo y que somos llamados a permanecer, cierto, a tener comunión. Hermanos amados, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No permitamos las divisiones, oremos los unos por los otros. Tratemos de acercarnos a nuestros hermanos, tratemos de apoyar a nuestros hermanos. No permitamos la división, no permitamos la disociación y estemos unidos en el nombre del Señor Jesús. Oremos los unos por los otros, estemos pendientes cuando alguien necesita esa ayuda. Por eso la iglesia, concluyo con esto, trabajamos en grupos pequeños. ¿Qué quiere decir? En cada grupo pequeño la gente es bien atendida, la gente tiene comunión, oran por él, si la persona tiene una necesidad le ayudan, ¿cierto? Para eso son los grupos pequeños, para que cada uno sea atendido, sea ministrado. Si usted no está en un grupo pequeño, puede hablar con nosotros para que podamos integrarlo a un grupo de hogar. De esta manera también va a haber comunión, va a haber atención, va a haber ayuda. Bendito el nombre de Dios. Recapitulemos entonces 5 propósitos de la iglesia. No son los únicos, pero son los, digamos, de los más sobresalientes. La iglesia está para adorar a Dios, cierto que sí. Vivimos para la gloria de Dios. Segundo, vivimos para llevar el evangelio de Cristo. Tercero, vivimos para discipular las personas, las naciones, ¿cierto? Vivimos para servir como iglesia, estamos hablando de iglesia, y vivimos para tener comunión. Para eso Dios nos creó, para la gloria de Dios. Amén. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque somos esa iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día estar preparándonos para la segunda venida tuya, Señor. Que estemos, Señor, en perfecta comunión contigo, que estemos, Dios mío, andando en integridad, en santidad, que estemos también cumpliendo los propósitos, Señor. Y cuando suene esa trompeta podamos ir contigo, Padre, podamos ir allí a las mansiones eternas. Te damos la gloria, Señor. Ayúdanos a estar fortalecidos, Señor, en la adoración a ti, llevando el evangelio, discipulando, Señor. Oh Padre, sirviendo, bendito Dios.
teniendo comunión los unos con los otros, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Yo te ruego que tú nos fortalezcas, que tú fortalezcas a cada hermano, Señor, que nos des la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, una vez más oramos por los que están necesitados, que tú los ayudes, que tú les des la ayuda desde el cielo y los levantes en bendición. Te damos la gloria, Padre. Hoy es el primer día de la semana. Te rogamos, Señor, que nos guíes y nos bendigas en este primer día, Señor amado, y en esta semana. Señor, bendice a mis hermanos, que ellos sean bendecidos, que ellos sean guardados en el bendito y santo nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén. Tomemos esta ofrenda